Querido Dios que estás en los cielos, Querido Deus que estás nos céus, te damos gracias porque podemos estar nuevamente juntos estudiando, pasando tiempo. te agradecemos porque podemos estar mais uma vez juntos, estudando e passando tempo. Invitamos nuevamente a que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Convidamos mais uma vez o Teu Espírito Santo a estar com cada de nós, que podamos tener corazones receptivos, que possamos ter corações receptivos, que nuestra mente pueda estar concentrada en lo que estamos estudiando hoy, e que nossa mente possa estar concentrada no que estamos estudando hoje, libre de todo tipo de distracciones. e livre de todo tipo de distração. Te pedimos también que estés con las personas que nos están acompañando por Zoom, Também pedimos por aquelas pessoas que estão nos acompanhando por Zoom, y que también tu Espíritu Santo esté con cada una de ellas. e que Teu Espírito Santo esteja com cada deles. Todo esto te lo pido sin merecerlo, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Isso a gente pede não porque merecemos, mas os méritos de Cristo. Amém. Antes de comenzar, me gustaría que podamos hacer un mini repaso de lo que se acuerdan que vimos en mi primer estudio. Antes da gente começar, eu queria que a gente fizesse uma pequena revisão do que vimos no estudo anterior. ¿Qué es lo que les quedó en la mente del estudio que hicimos? O que ficou na mente de vocês do estudo que a gente teve? ¿Alguien? ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué estuvimos leyendo? Estamos hablando de la naturaleza. O que a gente estava falando, que a gente estava lendo? Sé que hablamos de Juan y Santiago y los problemas de la visión del reino que tenían. A gente estava falando também sobre Tiago e João e os problemas da visão que eles tinham do reino. ¿Alguien más? ¿Cuáles eran los problemas que ellos tenían sobre la visión del reino? E quais eram os problemas que eles tinham sobre a visão do reino? Ceci, Ellos pensaban que podían estar al lado, querían estar al lado de Cristo y pensaban que porque lo amaban, Jesús los iba a hacer porque ellos le pidieron. Y Cristo les explicó que no, que eso venía un carácter, que cada cual, ese lugar estaba preparado para quien eligiera. Eles queriam estar ao lado de Cristo e pensavam que só porque os amavam que eles teriam direito nesse lugar, mas Cristo explicou que é uma questão de caráter e é quem o Pai é o responsável por escolher isso, não por favoritismo. También hablamos del tema de la diferencia de la interpretación de los versículos de la Biblia. Também falamos sobre o tema da diferença de interpretação dos versículos da Bíblia. Y también de que cuando hicimos la interpretación de lo que decía Elena White, decía que la madre había pedido en favor de sus hijos, pero nunca dijo el nombre de ella. Entonces ahí nos dimos cuenta que estábamos como interpretando la primera problema de sexismo, ¿no? Sim, a gente vê sexismo quando a gente olha para Ellen White, fala sobre a mãe que fez o pedido, mas não sem sequer citar o nome dela. ¿alguien más que se acuerde de algo? Alguém mais lembra de algo? Y que en general era un problema cultural que tenían ellos, y que fue muy difícil sacárselo hasta que los ángeles terminan diciéndole que el reino es de otro mundo, no es terrenal. Ellos todavía no habían entendido todo el mensaje. É problema cultural que demorou para eles realmente entenderem, tanto quanto os anjos da ascensão ainda tiveram que lembrar eles que a natureza não era terrenal, que veio. También habíamos visto que mismo estando Jesús con ellos y diciéndoles cómo iba a ser la muerte de él, ellos todavía, los discípulos todavía se seguían guiando por los preconceptos que tenían. E mesmo a gente consegue ver, mesmo Cristo estando entre eles, os discípulos ainda se guiavam pelos preconceitos que eles tinham. Y mismo ahora nosotros, cuando los líderes nos repiten vez tras vez el mensaje, E mesmo a gente, quando os líderes repetem vez após vez a mensagem, nosotros nos seguimos guiando por nuestros preconceptos. a gente continua sendo guiado pelos nossos preconceitos. Por eso la historia se repite. Por isso que a história se repete. Es diferente la prueba É diferente a prova
pero la experiencia de los discípulos está siendo muy similar a la que nosotros estamos teniendo. Mas a experiência dos discípulos está sendo muito parecida com a gente está vivendo. Por eso es tan importante que podamos entender las líneas en profundidad. Por isso é tão importante que a gente possa entender as linhas em profundidade. Porque las líneas nos cuentan la historia que estamos viviendo nosotros ahora. Porque as linhas vão nos contar a história que a gente está vivendo agora. Y la historia que va a ocurrir en el futuro. E a história que vai acontecer no futuro. Vamos a continuar leyendo el último, me gustaría que volvamos a leer el último párrafo que habíamos leído, que está en DTG 503.1 en español. DTN, a gente vai ler agora um parágrafo que a gente está lendo no último estudo. ¿Y en portugués? Que em português é DTN 383.5. ¿Alguien podría leer, si no, de nuevo, por favor? En el reino de los cielos no se alcanza la posición por favoritismo. No se la gana ni se la recibe como un regalo arbitrario. Es el resultado del carácter. La corona y el trono son las prendas de una condición alcanzada. Son las arras de la victoria sobre sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. No reino de Deus não se obtém posições por favoritismo. Não são alcançadas nem recebidas por uma condição arbitrária. São os resultados do caráter. O trono e a coroa são os penhores de uma condição atingida. São os testemunhos da vitória sobre o próprio eu, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gracias. Pero, ¿te acordás que habíamos dicho este último párrafo? Pedro, tu lembra quem estava falando sobre esse último parágrafo? Sí, recuerdo que básicamente hay que tener un carácter para el cielo. Sim, basicamente, lembro que a gente tem que ter um caráter para o céu. ¿Cómo que tenemos que tener un carácter? ¿Cuál sería el carácter que tenemos que tener para ir al cielo? E qual seria esse caráter que temos que ter para o céu? Claro que el carácter semejante al de Cristo, pero no es que se consigue porque pertenecemos a algo o porque simplemente creímos en algo, se requiere más que eso. Um caráter semelhante ao de Cristo, mas não se consegue simplesmente porque participamos de algo ou cremos em algo. ¿Quieres hablar? Okay. Lo que habíamos hablado también es que Juan y Santiago estaban queriendo una posición. Temos falado também é que Tiago e João estavam querendo uma posição. Y la cita nos habla, que esa posición se alcanza. E a citação nos fala que essa posição se alcança. Se alcanza con el resultado de tener el carácter de Cristo. Como resultado de ter o caráter de Cristo. No se alcanza por favoritismo. Mas não se alcança por favoritismo. Que era lo que querían Juan y Santiago. Que era o que João e Tiago queriam. Vamos a continuar leyendo 503.3. Si alguien puede, por favor. Vamos continuar lendo 334.1. ¿Alguien en español? ¿El que estará más cerca? Sí. El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente el espíritu de su amor desinteresado. Amor que no hace sin razón, no se ensancha, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa en mal. Amor que mueve al discípulo como movía al Señor, a dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse aún hasta la muerte, para la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, porque su vida revelaba a Cristo ante los hombres y el morir es ganancia. Ganancia para Cristo. La muerte misma pondría de manifiesto el poder de su gracia y ganaría almas para él. Será engrandecido Cristo en mi cuerpo, dijo él, por vida y muerte. Mas perto de Cristo estará aquele que na terra mais profundamente sorveu do espírito do seu abnegado amor. Amor que não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal.
Amor que move o discípulo, como fazia o Senhor, a dar tudo, a viver, trabalhar e sacrificar-se até a própria morte, pela salvação da humanidade. Este espírito foi manifestado na vida de Paulo. Disse ele: para mim, o viver é Cristo, pois sua vida revelava Cristo aos homens, e o morrer é ganho. Ganho para Cristo. A própria morte tornaria patente o poder da sua graça e atrairia almas para ele. Cristo será engrandecido no meu corpo, disse ele, seja pela vida, seja pela morte. Gracias. ¿Se puede estar cerca de Cristo como querían Juan y Santiago, como Juan y Santiago les pidiendo a Cristo? Se pode estar perto de Cristo como Tiago e João queriam? Como eles queriam estar perto de Cristo? ¿Qué creen? O que vocês acham? Sí. Sim, ¿Por qué sí? mas por quê? Parecido a la cita anterior, como que lo dice algo parecido, o sea, parece que te dice, no se alcanza de tal forma, pero tiene otra forma de ser alcanzada. Parece com a citação anterior que diz, não se alcança dessa forma, mas existe outra forma de alcançar, Puede estar cerca de Cristo, sí, de estar pero perto de Cristo. hay una forma de hacerlo que consigue. ¿Cuál es la forma, Kike? Según la cita. Qual é a Y forma? según la otra cita, según el carácter. Y Ah, según esta cita que acabamos de leer, Segundo a outra citação é segundo o caráter, mas essa aqui. Em relação a Yo quise andar con él. vivir como ele. Andar como ele, viver como ele. ¿alguien más? Que tenga más el espíritu más parecido a Cristo, haya bebido más de Sim, a pessoa que mais tem vivido os passos de Cristo, de sacrifício, essa pessoa vai estar mais perto. Eu ia fazer um comentário desse ponto de viver, trabalhar e sacrificar-se, ainda que até a morte para a salvação da humanidade. Sacrificar-se hasta la muerte para la salvación de la humanidad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo puedes Como te decir en tus sacrificas palabras? hasta la muerte para salvar Entonces, la para mí humanidad. encaja mucho con que nosotros estábamos hablando en los estudios anteriores de sacrificarse para esse movimento, de como vivir en la prática, no solo en teoria. Então, eu acredito que o que a gente estava falando veio muito ao encontro do que a gente estava falando no estudo anterior, da questão de sacrificar pelo movimento e não só viver em teoria, mas realmente praticar na vida diária. Bueno, eso no está traducido en español, pero yo no lo veo. No, yo lo que estaba pensando es el hecho de ser como Cristo y lo que venimos estudiando también es la parábola que Cristo era. Y no, Estava pensando que o fato de viver como Cristo é ser a parábola que Cristo também era. y para entender eso necesitamos estudiar cómo nosotros hoy podemos ser parábolas de Cristo. E para conseguir isso, a gente tem que estudar como hoje nós podemos ser parábolas de Cristo. Cómo él cómo él enseñaba y para saber también cómo nosotros tenemos que enseñar. Como ele ensinava para sabermos como nós também devemos Los ensinar. principios de vida que él tenía de su misión Os princípios de vida que ele tinha de sua missão. y así que eso también sea de forma parabólica en nuestra vida. E assim que isso também seja de forma, através de parábola na nossa vida. Y eso es lo que tenía Cristo. Cristo tenía los principios de vida, que son los principios del cielo. É isso que tinha Cristo. Cristo tinha os princípios de vida, que eram os princípios do céu. Cristo vivió en la tierra como si Él estuviese viviendo en el cielo. Ele vivia na terra como se ele estivesse vivendo no céu. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo cada uno de nosotros. E é isso que deveríamos estar fazendo cada de nós. Y tal vez definiendo cuáles serían los principios del cielo y poniéndolo en el contexto que nosotros estamos. E talvez definir quais seriam os princípios do céu e os colocando no contexto que nós estamos. Nosotros deberíamos estar practicando la igualdad. Nós deveríamos estar praticando a igualdade. Y como dije anteriormente, cuando hablamos de definir qué es lo que significa que la historia se repite, E como dissemos antes, quando tentamos definir o que significa que a história se repete, lo mismo tenemos dificultad para definir la igualdad. da mesma forma temos dificuldade para definir a igualdade. Y eso nos debería dar una alerta. Isso deveria nos ser uma alerta.
Y que seamos conscientes de que el tiempo está avanzando y todavía no somos un testimonio vivo de lo que es el mensaje de igualdad. E pensar que o tempo está avançando e ainda não somos um testemunho vivo do que é a igualdade. Y como siempre decimos, el conocimiento no es suficiente. E como sempre dizemos, o conhecimento não é suficiente. El conocimiento más la experiencia o la práctica es lo que nos va a ayudar a avanzar. O conhecimento mais a experiência na prática é o que vai nos ajudar a avançar. Muchas personas dicen que aman el mensaje, como leímos la cita anterior, Como lemos na citação anterior, muitas pessoas dizem que amam a mensagem. pero ¿qué significa en la práctica amar el mensaje? ¿Cómo lo pueden definir ustedes? Mas como vocês podem definir o que significa na prática amar a mensagem? Llevarlo a la práctica. Levá-lo à prática. Pedro. Yo pienso que la Biblia dice que Jesús era, hay una frase que es varón de dolores, no sé cómo dice en portugués. Na Bíblia fala que Cristo era um homem de dores. Y ella siempre dice en el sentido, no porque sufrió físicamente en la cruz, E ela sempre disse que não foi porque ele sofreu fisicamente na cruz. era que él sufría la decadencia humana, él le dolía cada dolor que él veía que no podía resolver. Mas a decadência humana à volta dele fazia com que ele sofria, pois que ainda não podia resolver. Entonces, y sabemos que no había persona que amase más el mensaje de Dios que Dios mismo, que era Jesús. E sabemos que não havia pessoa que amasse mais a mensagem de Deus do que Deus mesmo, Jesus. Y yo creo que nosotros tenemos que, parece extraño, pero tenemos que aprender a sufrir como él sufrió, no tenemos que vivir muy internamente el problema del pecado de hoy hasta que nos duela de verdad. E parece que a gente tem, mesmo que pareça estranho, a sofrer como ele sofreu, ao encarar o pecado de hoje. Entonces, en fin, eso para mí sería amar el mensaje. Isso para mim seria amar a mensagem. Cuando sufrimos cuando entendemos de manera verdadera los niveles de injusticia del sexismo y el dolor que eso causa a otras personas, hay amor ahí envuelto, pero duele mucho también. Entender o pecado do sexismo e a dor que causa às pessoas Sería amar ese mensaje. seria amar a mensagem, mas também é um processo que dói. Y tenemos esta dicotomía con respecto al mensaje, porque sí concuerdo con Pedro de que amamos al mensaje, pero al mismo tiempo una experiencia que duele. Concordo com essa dicotomia, como disse Pedro, que a gente ama a mensagem, mas ao mesmo tempo é uma experiência que dói. Sabemos que amar el mensaje también tiene que ver con amar a las personas, amar al prójimo, entender que todos somos iguales. Também sabemos que amar a mensagem tem a ver com amar o próximo, entender que todos somos iguais. Y que todos tenemos los mismos derechos. E que todos temos os mesmos direitos. Y no estamos hablando del amor que entendemos como adventistas. Não estamos falando no amor que a gente costuma entender como adventistas. Estamos hablando de ver la belleza de la persona que tengo a mi lado. Então, estamos falando em ver a beleza na pessoa que tenho do meu lado. Y buscar que esa persona que está a mi lado, E buscar em que essa pessoa que está do meu lado, esa persona esté al lado de Cristo en el trono, no nosotros. que essa pessoa esteja ao lado de Cristo no trono. Porque Não no, nós mesmos. porque no se trata de nosotros, de cuán cerca estemos de Cristo. Nuestra misión es servir a las personas. Porque não se trata da gente, de quão perto estamos de Cristo. Nossa missão é servir as pessoas. Vamos a continuar leyendo. Vamos continuar lendo. DTG 4.1. Si alguien puede leer al español, por favor. Dice Cuando los 10. Entonces, cuando los 10 se enteraron de la petición de Santiago y Juan, se disgustaron mucho. El puesto más alto en el reino era precisamente lo que cada uno estaba buscando para sí mismo. Los discípulos habían obtenido una aparente ventaja sobre ellos. Quando os 10 ouviram do pedido de Tiago e João, ficaram muito desgostosos.
O mais elevado lugar no reino era exatamente o que cada um deles buscava para si mesmo. E zangaram-se porque os 2 discípulos lhes houvessem obtido aparente vantagem. Los discípulos, los otros 10 discípulos que se disgustaron, Os outros 10 discípulos ficaram chateados. ¿eran diferentes de Juan y Santiago? Eram diferentes de Tiago e João? ¿Por qué no eran diferentes? Sí, porque tenían los mismos sentidos, o sea, el mismo sentir, buscaban lo mismo. El problema es que, o sea, el tema es que ellos no fueron a pedírselo. Eles buscavam o mesmo, sentiam o mesmo, a questão é que eles não foram pedir. Si le molestó era porque ellos pensaban lo mismo y le ganaron de mano. Se eles ficaram chateados porque eles pensavam no mesmo, mas eles foram mais rápidos. Y es interesante porque muchas veces creemos que callando nuestros pensamientos estamos exentos de pecado. Ok? Muchas veces creemos que cuando callamos nuestros pensamientos, Falamos os pensamentos. cuando no expresamos, no expresamos nada lo que- en voz alta, Muitas vezes a gente pensa que quando a gente cala os nossos pensamentos, quando a gente não os expressa, nós não estamos pecando. pero ya en nuestra mente podemos pecar. Mas só na nossa mente a gente pode pecar. Y esto es un ejemplo de lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos no expresaron a Jesús directamente que querían estar en esa posición, É isso que aconteceu com os discípulos. Eles não expressaram diretamente que eles queriam essa posição. y era el deseo de ellos, y por eso cuando Juan y Santiago hicieron este pedido, a ellos no les gustó. Mas era o desejo deles. Por isso, quando Tiago e João fizeram o pedido, eles não gostaram. Cada uno de los discípulos estaba buscando una posición al lado de Cristo, así como Juan y Santiago. Cada um dos discípulos estava buscando uma posição ao lado de Cristo, assim como João e Tiago. Y ellos estaban exigiendo esa posición a un precio bajo, a un costo bajo. Eles estavam exigindo essa posição a um preço, a um custo baixo. ¿Por qué? Porque ni siquiera estaban trabajando para alcanzar eso. Porque eles nem sequer estavam trabalhando para alcançar isso. Y Jesús les dijo que para alcanzar eso tenían que pasar por el sufrimiento que Él pasó. Jesus disse que para alcançar isso, eles precisariam passar pelo sofrimento que ele passou. Y lo mismo con nosotros. Muchas veces exigimos cosas É o mesmo com a gente. Muitas vezes a gente exige coisas con miembros, como membros, pero no nos estamos buscando, no estamos trabajando activamente como deberíamos estar haciéndolo. mas não estamos sacrificando, estamos trabalhando ativamente como deveríamos estar fazendo. Muchas veces pedimos que se hagan más estudios, que se den estudios más durante la semana, Muitas vezes a gente pede que se deem mais estudos, que tenham estudos durante a semana, pero son pocas las personas que están dispuestas a dar estudios, a ser profesores. mas são poucas pessoas que estão dispostas a dar estudos, a ser professores. Si todas las personas que son miembros del movimiento, del ministerio, E todas as pessoas que são membros do movimento ou do ministério tuviesen ese deseo genuino de tener profesores, de ser profesores, tivessem esse desejo genuíno de ser professores, podríamos tener estudios todos los días, a gente poderia ter estudo todos os dias. pero solo tenemos estudios los fines de semana porque las personas no quieren enseñar. Nós temos os estudos dos finais de semana porque as pessoas não querem estudar. Y eso es un error Ensinar. eso es un error muy grave, Isso é um erro muito grave. porque no solo estamos hablando de nuestra salvación, sino más por la salvación de las otras personas. Porque não estamos falando só da nossa salvação, mas da salvação de outras pessoas. Por eso es contradictorio cuando preguntamos cuándo podemos ir a los levitas. Por isso que é contraditório quando a gente pergunta quando que podemos ir aos levitas. Si no estamos enseñando dentro de nuestro grupo, Se a gente não está ensinando ainda dentro do nosso grupo, no podemos enseñar afuera. não podemos ensinar lá fora. Los discípulos no se enojaron con Juan y Santiago porque Juan y Santiago no habían entendido el mensaje. Os discípulos não ficaram chateados com Tiago e João porque eles não teriam, porque Tiago e João teriam entendido a mensagem. Se enojaron porque al expresar que ellos querían estar al lado de Cristo, parecía que ellos habían tenido alguna ventaja.
Mas porque quando eles expressaram que eles queriam estar do lado de Cristo, parece que eles demonstraram alguma vantagem. Lo mismo pasa con nosotros. Queremos un lugar privilegiado, queremos más atención. Mas com a gente quer um lugar privilegiado, quer mais atenção. Quiero que se me tenga en cuenta para hacer tal cosa, Quero que tenham em conta a mim para fazer tal coisa, pero no nos esforzamos, no nos sacrificamos. mas não nos esforçamos, não nos sacrificamos. Y si yo trabajo para ganar alguna posición en el cielo E se eu trabalho para ganhar alguma posição no céu y una posición en la tierra, e uma posição na terra, estoy perdiendo porque no estoy entendiendo cuál es la posición que tengo que ganar. eu estou perdendo, porque entendendo qual posição eu devo ganhar. Todavía tenemos la ideología de sentirnos especiales y como somos especiales podemos exigir algunas cosas. Ainda temos a ideologia de nos sentirmos especiais, e já que somos especiais, exigir algumas coisas. Por eso vuelvo a repetir, queremos estudios todos los fines de semana, pero que esos estudios no sean preparados por mí, sino por otras personas. Volto a repetir, a gente quer estudo todo final de semana, mas que esses estudos sejam preparados por outra pessoa, não por mim. Hacia esta altura no nos dimos cuenta de la importancia de enseñar, vamos a continuar atrasados. E se nessa altura a gente não se deu conta da importância de ensinar, a gente vai continuar atrasados. Hoy es cuando debería haber más personas enseñando, pero cada vez tenemos menos. Hoje é para ter mais pessoas ensinando, mas cada vez mais temos menos pessoas. No solo tenemos menos personas porque hubo un zarandeo, Não só temos menos pessoas porque tivemos uma sacudidura, sino porque las personas que quedaron son pocas las que están dispuestas a dar estudios. mas porque as pessoas que ficaram são poucas as que estão dispostas a dar estudos. Y es fácil llegar, conectarse al Zoom 5 minutos antes de un estudio, E é fácil chegar no Zoom, se conectar 5 minutos antes do estudo começar, sentarse y escuchar o estar acostado en la cama escuchando. sentar-se ou ficar deitado na cama escutando. Es una posición cómoda. É uma posição muito confortável. Nos gusta estar en una posición cómoda, E nós gostamos de estar numa posição confortável. pero el camino hacia el cielo es estar constantemente en una posición incómoda. Mas o caminho até o céu é estar constantemente numa posição desconfortável. Y si estoy sintiéndome cómoda en este momento, estoy en un gran problema. Eu estou me sentindo confortável nesse momento, eu estou num problema grande. El primer estudio que dio la anciana Tess este año O primeiro estudo que a Anciã Tess deu esse ano fue un último llamado a los sacerdotes para enseñar. foi último chamado aos sacerdotes para ensinar. Eso fue en enero. Isso foi em janeiro. Ya estamos casi en agosto Nós estamos quase em y agosto. seguimos teniendo el mismo problema. E seguimos com o mesmo problema. Seguimos esperando que otros hagan el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Seguimos esperando que outros façam o trabalho que nós temos que fazer. Y lo que escuchamos es que las personas dicen, no tengo tiempo, llego tarde a mi casa, estoy cansada. E o que seguimos escutando são as pessoas dizendo: não tenho tempo, estou cansado, chego tarde na minha casa. Se trata de una cuestión de prioridades. Se trata de uma questão de prioridades. ¿Cuál es el lugar que ocupa el mensaje hoy en mi vida? Qual que é o lugar que a mensagem ocupa hoje na minha vida? Nosotros no proponemos que todos dejemos de trabajar nuestros trabajos seculares, A gente não está propondo que todos deixemos de trabalhar nos trabalhos seculares, sino que el mensaje ocupe el lugar que tiene que ocupar en nuestras vidas y decimos ser miembros del movimiento. mas que a mensagem ocupe o lugar que ela deve ocupar em nossas vidas, e a gente decide ser membros desse movimento. No quiero que entiendan que estoy apelando al lado emocional de cada uno de ustedes. Quero que vocês achem que eu estou querendo apelar ao lado emocional de vocês. Estoy pidiendo que podamos razonar juntos. Eu peço que a gente possa raciocinar juntos. Estoy pidiendo que verdaderamente seamos conscientes que estamos atrasados en la línea. Espero
eu peço que a gente esteja consciente de que estamos atrasados na linha, que deberíamos estar enseñando, que deveríamos estar ensinando, pensando en nuestro próximo, pensando en que debería llevar a las otras personas al lado de Cristo. pensando no nosso próximo, pensando no que poderia levar as outras pessoas ao lado de Cristo. Quedarnos en la zona de confort no nos va a hacer ir al cielo, Ficar na zona de conforto não vai nos fazer chegar no céu, así como tampoco no practicar el mensaje. assim como não praticar a mensagem. ¿Por qué? Porque el mensaje nos apunta a lo más íntimo, a nuestro carácter, y eso es incómodo. Porque a mensagem nos aponta ao mais íntimo, ao nosso caráter, e isso é incômodo. No estoy diciendo que no tengamos días difíciles, que no estemos pasando por una angustia, Não estou dizendo que talvez nós não tenhamos dias difíceis, que vamos passar por alguma angústia. estoy recordando cuál es nuestra obra en la tierra, por qué estamos acá sentados y las personas que están viendo por Zoom, por qué somos parte del movimiento. Eu estou perguntando por que... Pela nossa obra. Repete. Pela nossa obra na Terra e porque estamos em Deus. Eu estou perguntando pela nossa obra na Terra. E por que estamos aqui sentados, e as pessoas que estão sentadas aí do outro lado? Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir lendo. Otra vez pareció renovarse la contienda. No tengo la referencia. 104.2. 504.2. Solo hasta, más no será así entre vosotros. Si alguien puede leer, por favor. Puedo leer. 384.3. ¿Vas a decir portugués? 384.3. Otra vez pareció renovarse la contienda en cuanto a cuál sería el mayor. Cuando Jesús, llamándolos así, dijo a los indignados discípulos: ¿sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad? Mas no será así entre vosotros. Novamente, o conflito acerca de quem deveria ser o maior estava a ponto de se renovar, quando Jesus, chamando-os a si, disse aos indignados discípulos: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Gracias. Esto no es la primera vez que tenían una discusión sobre eso. Não era a primeira vez que eles estavam tendo uma discussão sobre isso. Dice, otra vez pareció renovarse esta discusión. Diz, outra vez pareceu renovar-se essa discussão. Y Jesús vuelve a repetir y ampliar el mismo mensaje. Jesus repetir e ampliar a mesma mensagem, Siempre hablando en parábolas. sempre falando parábolas. Si nos vamos a la Biblia, eso está en Marcos 10:43, si no me equivoco. Se a gente vai para a Bíblia, essa passagem está em Marcos 10:43. Cuando habla de los príncipes, ¿sabéis que los que se ven, de los que se ven ser príncipes entre las gentes? Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, Se enseñorean de ellas. deles se assenhoreiam. Si buscamos en Strong lo que quiere decir enseñorear, Se a gente busca na Strong, o que quer dizer assenhoreia? el código es G2634. Esse é o código G2634. Y quiere decir ejercer dominio. Quer dizer exercer domínio. Dominio. Ujú. Después, la palabra potestad, A palavra potestade, el código es G2715. código é G27. Potestad. Acho que em português talvez a versão seja autoridade. Autoridad. Eso quiere decir ejercer autoridad. Isso quer dizer exercer autoridade. Entonces,
En sus palabras, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos? Si alguien me puede explicar. Então, nas palavras de vocês, o que Cristo está querendo dizer para os discípulos? Se vocês puderem explicar. El gobierno terrenal, que los gobernantes, los poderosos, se mandan ese poder y presión sobre la gente, dominio, y se la siente en el reino de él. El que quería estar. Ele está explicando sobre como funcionam os governos terrenais, a autoridade que os poderosos exercem sobre as pessoas, mas que não é assim que vai ser no céu. Que aquele que quer ser o primeiro, ele deve ser o servo dos outros. Ahí está diciendo de que muchos que se creen más que los otros creen tener esa potestad sobre ellos, pero los que de verdad la tienen autoridad, no la necesitan. Então, está querendo dizer que essas pessoas que creem ter essa potestade sobre outras pessoas, na verdade, o único que elas têm é uma autoridade. Porque influyen, Porque te van a influir. Porque tem algum tipo de influência. Metodología que está usando Cristo, además de parábolas. Qual a metodologia que Cristo está usando além das parábolas? Para hacer contar. Exactamente. Comparação e contraste. Está comparando y contrastando el reino de la tierra y Con el el de los reino del cielos. cielo. Então, aí está contrastando o reino da terra com o reino do céu. Y me gustaría que podamos sustituir la palabra príncipes por especiales. Eu queria que a gente pudesse substituir a palavra príncipes por especiais. Esas personas que se sienten especiales As pessoas que se sentem especiais tienen dominio sobre esas personas que está hablando ese versículo. têm domínio sobre essas pessoas. Que está hablando ese versículo. Têm domínio sobre essas pessoas em que o versículo está falando. ¿Cómo se ejerce ese dominio? Porque estamos hablando de ser príncipes, de tener un cargo político. Porque, como se exerce esse domínio? Porque a gente está falando de ser príncipe, de ter um cargo político. Porque se creen saber más. Eu acredito que ele sabe Especial, mais. sentirse especial y creer ¿Cómo fue la pregunta? que se sabe más. E sentir especial é de alguma forma saber, acreditar que você sabe mais. ¿Cómo, Jorge? No entendí la pregunta. Porque acá está hablando de ser príncipes. Y mi pregunta es, cuando habla de ser príncipes, ¿podemos hablar que se dice, que se habla de tener un cargo político? Quando a gente, repetindo a pergunta, quando a gente fala sobre ser príncipe, a gente está falando sobre ter um cargo político? No, eso es diferente. Eu acho que não que seja diferente. Tenemos que llevar, obviamente que Jesús está haciendo una parábola y la tenemos que traer a nosotros. Temos que ter em conta que Jesus, obviamente, está fazendo uma parábola e temos que trazer até nós. ¿Quiénes eran los gobernantes? O sea, o los príncipes. Ela está perguntando quem seriam esses governantes ou esses príncipes. Yo creo que es el hecho de tener influencia sobre las otras personas. O sea, Carol acredita que tem a ver com ter influência sobre outras para alguien pessoas. ser gobernante o príncipe, capaz en esta historia, eran elegidos por el pueblo, o en esta historia capaz eran elegidos por las autoridades. Para alguém ser príncipe, a pessoa tinha que ser escolhida pelo povo, ou nessa história, talvez por uma autoridade. Para mí, cuando se referencia a los príncipes de esa época, eran los príncipes de la parte religiosa, que se sentían superiores al resto de los mortales. O problema tem a ver com os líderes religiosos que se sentiam superiores ao resto dos mortais. Porque tenían un conocimiento, ellos creían que sabían más. É porque eles teriam um conhecimento superior ou acreditavam que sabiam mais. Nos pasaba a los adventistas que nosotros sabíamos venir una ley, eso que el resto del mundo no sabía, y nos daba una diferencia con respecto al mundo. Yo sé algo que nosotros no sabemos.
Isso acontecia com os adventistas de saber mais sabia. Isso nos trazia uma diferença, uma superioridade em relação ao mundo. Y como dijimos, Jesús estaba comparando y contrastando. Como a gente disse, Cristo estava comparando e contrastando. Jesús les dice que el principio del cielo no está representado por esos príncipes, E Cristo diz que o princípio do céu não está representado por esses príncipes. y una y otra vez les tenía que recordar con nosotros. O mesmo acontece com a gente. Vez tras vez necesitamos que alguien nos recuerde cuál es el objetivo del mensaje, cuál es la esencia del mensaje. E o mesmo acontece com a gente. Vez após vez, a gente precisa que alguém lembre, nos relembre mais uma vez qual que é o objetivo, qual que é a essência da mensagem. Vamos a leer ahora DTG 504.3. .3. 384.4. Si alguien puede leer, por favor. En los reinos del mundo, la posición significaba engrandecimiento propio. Se obligaba al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes. La influencia, la riqueza y la educación eran otros tantos medios de dominar al vulgo para que sirvieran los dirigentes. Las clases superiores debían pensar, decidir, gozar y gobernar. Las inferiores debían obedecer y servir. La religión, como todas las demás cosas, eran asunto de autoridad. Se esperaba que el pueblo creyera, practicara lo que indicaran sus superiores. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismo. ¿Qué es lo que le llama la atención? Nos reinos do mundo, a posição implicava em engrandecimento próprio. Supunha-se que o povo existia para benefícios dominantes. Influência, fortuna, educação eram outros tantos meios de empolgar as massas para proveito dos dirigentes. As classes mais altas deviam pensar, decidir, gozar e dominar. As mais humildes cumpria obedecer e servir. A religião, como tudo mais, era uma questão de autoridade. Do povo esperava-se que acreditasse e procedesse segundo a direção dos seus superiores. O direito do homem como homem, pensar e agir por si mesmo, era inteiramente postergado. Gracias. Acá está haciendo una división de las clases. Aqui está fazendo uma divisão de classes. Está diciendo que las clases superiores, según la visión que se tenía, Está dizendo que as classes superiores, segundo a visão que se tinha, son las que tenían la obligación de pensar, decidir, gozar y gobernar. são aquelas que teriam o direito de pensar, decidir, gozar e governar. Y las inferiores solo debían obedecer y servir. Já as inferiores deviam apenas obedecer e servir. Y a mí me pareció interesante que dice que al final se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y obrar por sí mismo. E me parece interessante que no final diz, em relação que se desconhecia completamente o direito do homem como homem pensar e agir por si mesmo. ¿Qué es lo que entienden ustedes de esa frase según el contexto de la cita? Vocês entendem essa frase segundo o conceito da citação? Que el hombre común estaba nada más que para servir. Que o homem comum estava para nada além de servir. No se lo veía como persona, como una persona que tenía derechos. Que não se via como uma pessoa que tinha direitos. Y eso era lo que buscaba Juan y Santiago, ser personas que tuviesen derechos. E é isso que Tiago e João procuravam, eram ser pessoas que tivessem direitos. Por eso querían estar al lado de Cristo. Por isso eles queriam estar ao lado de Cristo. Pero al igual que nosotros, no entendemos que por el hecho de ser personas tenemos derechos inherentes. E isso é uma coisa que a gente também acaba entendendo. Pelo simples fato de sermos pessoas, a gente tem direitos inerentes. Que no solo yo como persona individual, sino mi prójimo. E não só eu como pessoa individual, mas também o meu próximo. Y que esa es la lucha que tenemos que tener. E que é a luta que devemos ter. Sobre eso también se trata la igualdad.
E é sobre isso também que a igualdade se trata. Acá dice que, al principio de la cita, dice que en los reinos del mundo la posición significaba engrandecimiento propio. Também diz no início da citação que nos reinos desse mundo a posição significava engrandecimento próprio. En el reino del cielo, ¿qué significaría la posición? E no reino do céu, o que significaria a posição? Servicio. Serviço, humildade, Engrandecimiento de mi prójimo. Claro. o engrandecimento do meu próprio, do No, próximo. no mi propio engrandecimiento, sino de la persona que tengo a mi lado. Não o meu próprio engrandecimento, senão da pessoa que está do meu lado. Por eso tenemos que luchar contra nuestro egoísmo, Por isso, a gente tem que lutar contra o nosso próprio egoísmo. porque cada uno de nosotros somos egoístas. Porque cada de nós somos egoístas. Existimos muchas veces para nuestro beneficio, Existimos muitas vezes para o nosso próprio benefício. y lo mismo con el mensaje, solo agarramos las cosas del mensaje que me sirven, que son un beneficio para mí. Mesmo com a mensagem, tem que selecionar as coisas da mensagem que nos servem, que trazem um benefício para a gente. Las cosas que no me gustan, las cosas que me incomodan, las dejo de lado. E as coisas que eu não gosto, que incomodam, eu deixo de lado. En la comida, en lo que miro, en lo que digo, Na comida, nas coisas que eu como, naquilo que eu digo. en esas cosas tal vez no soy tan radical. Essas coisas, talvez, eu não vou ser tão radical. Solo agarro algunas cosas de lo que es el feminismo radical. Só vou selecionar algumas coisas do que é o feminismo radical. Siempre estamos hablando de beneficio propio. Sempre estamos falando e pensando em benefício próprio. Lo que no entendimos O que a gente não entende es que todo lo que hacemos é que tudo que a gente faz tiene una consecuencia no solo en nosotros, sino también en las personas que están a nuestro alrededor. tem uma consequência não apenas para a gente, mas as pessoas que estão à nossa volta. Y pensar que lo que hago no tiene consecuencias en la otra persona es tener una visión egoísta. E pensar que o que eu faço não tem consequência nas pessoas à minha volta é ter uma visão egoísta. Nos olvidamos de que convivimos en una sociedad, A gente se esquece que a gente convive em uma sociedade, que tenemos influencia que a gente tem influência, y que vamos a ser juzgados por el conocimiento que tenemos. que vamos ser julgados pelo conhecimento que temos. Tener poder y posición está mal. É ruim? É errado ter poder e posição? Não. Não, Eu creo que no. eu acredito que não. ¿Por qué no? Depende de cómo lo utilices, a la posición y al poder. Vai depender da maneira como você os utiliza, tanto a posição quanto o poder. Exactamente, porque como estuvimos viendo, querer estar al lado de Cristo en sí no está mal. Exatamente, porque como a gente viu, querer estar ao Cristo não é ruim por si mesmo. Está mal cuando yo quiero hacer eso por el camino errado, por un favoritismo. O problema é que quando eu quero fazer isso pelo caminho errado, por um favoritismo. Vamos a seguir leyendo, ya vamos a leer las últimas citas. Vamos continuar lendo, a gente já vai ler as últimas citações. DTG 504.4. Dijo el 384.5. No. Cristo estaba estableciendo. ¿Leo? Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes, la flaqueza de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Aún al menor de los discípulos de Cristo se dice, porque todas las cosas son por vuestra causa. Cristo estava estabelecendo reino sobre o serviço, os fortes a sofrer as fraquezas dos fracos. Poder, posição, talento, educação colocavam seus possuidores sob o maior dever de servir aos semelhantes. Ainda ao mais humilde dos discípulos de Cristo é dito, tudo isso é por amor de vós. Entonces, poder, posición, talento y educación no son malos en sí.
Então, poder, posição, talento, educação não são mal, coisas ruins em si mesmas. Sino la diferencia está en cómo usamos esas cosas. Mas o que difere é como a gente usa essas coisas. ¿Y qué entendemos que podemos hacer con eso? E como, o que entendemos que podemos fazer com isso. Y tener poder, posición, talento y educación nos da una mayor obligación. Ter poder, posição, talento, educação nos dá uma maior obrigação. Una mayor obligación con mi prójimo. Uma maior obrigação com o próximo. Una obligación mayor de servir. Uma obrigação maior de servir. Vamos a continuar leyendo 502.2 en asuntos de conciencia. 2.2. Creo que es 502.2. 505.2 Ah, 505. en español. En la Junta de Conciencia. 385.2. 385.2. Si alguien la puede leer en español primero, por favor. En asuntos de conciencia. Ujú. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir propias convicciones, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En todos los asuntos en que hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenajes, sino como mensajeros de misericordia, para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda a alma a liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém tem direito de imergir sua individualidade na de outro. Em tudo quanto envolve princípios, cada um seja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. No reino de Cristo não há nenhuma orgulhosa opressão, nenhuma obrigatoriedade de costumes. Os anjos do céu não vêm à terra para mandar e exigir homenagens, mas como mensageiros da misericórdia, a fim de cooperar com os homens em erguer a humanidade. Gracias. Entonces dice, ninguno puede dominar otra mente Então diz, ninguém pode dominar outra mente o juzgar por otra persona. ou julgar por outra pessoa. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a cada uno libertad para pensar y seguir nuestros propios valores. Por quê? Porque Deus deu a cada um liberdade de pensar e seguir os próprios valores. Y dice que ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de la otra persona. Também diz que ninguém tem o direito de difundir a sua própria individualidade na de outra pessoa. De nuevo, no tengo que imponer mi persona, mi individualidad a la otra persona. Minha individualidade na de outra pessoa. Y habla del reino de Cristo. Dice que en el reino de Cristo no hay opresión. E fala do reino de Cristo, diz que no reino de Cristo não existe opressão. Si nos vamos a una definición de diccionario, opresión significa reducir las cosas a nada, destruir y aniquilar. Se a gente vai uma definição do dicionário, opressão significa reduzir as coisas a nada, oprimir, Destruir y aniquilar. destruir e aniquilar. Entonces, en el reino de Cristo, las cosas no se reducen, no son destruidas, no son aniquiladas. Então, no reino de Cristo, as coisas não se reduzem a nada, não são destruídas, não são aniquiladas. Así como tampoco hay una imposición de costumbres. Assim como também não há uma imposição de costumes. ¿Cómo habíamos definido en el estudio de Gabriela lo que eran las costumbres? Como a gente tinha definido no estudo da Gabriela sobre então, não há imposição de cultura. Vamos a leer el último párrafo, 503.3. Vamos ler agora o último parágrafo.
505, Teresa. 505. Los principios. Es. Si alguien la puede leer en español primero, por favor. 305, ¿Cómo es el español? 505. Los principios y las palabras mismas. 505.3. Sí. Los principios y las palabras mismas. Eso. Si alguien la puede leer. Sí. Los principios y las palabras mismas de la enseñanza del Salvador, en su divina hermosura, permanecieron en la memoria del discípulo amado. En sus últimos días, el pensamiento central del testimonio de Juan a las iglesias era: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Gracias. Acá, Os princípios das palavras, os princípios das próprias palavras do ensino do Salvador permaneceram em sua divina beleza na memória do discípulo amado. Até seus últimos dias, a preocupação do testemunho do apóstolo às igrejas era: essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Conhecemos a caridade nisso, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. gracias. Acá podemos tener un resumen de lo que Jesús le quería enseñar a los discípulos. Aqui a gente consegue ter um resumo do que Cristo queria ensinar aos discípulos. Y Ellen White cita a Juan, dice que este es el mensaje que se oyó desde el principio. E aqui, como Ellen White cita João, essa é uma mensagem que se ouviu desde o princípio. Que nos amemos unos a los otros, Que nos amemos uns aos outros. en poner nuestras vidas por la vida de mi prójimo. Colocar nossa vida pela vida do próximo. Y esa es la vida de sacrificio que tenemos que tener. E essa é a vida de sacrifício que a gente deve ter. Tenemos que sacrificarnos para estudiar el mensaje, para practicarlo, Temos que sacrificar-nos para estudar a mensagem e para praticar. para que las otras personas puedan conocer el mensaje. Y principalmente no por nuestras palabras, Para que as outras pessoas possam conhecer a mensagem e principalmente não só pelas nossas palavras, sino por nuestro comportamiento, por cómo tratamos a las personas. senão pelo nosso comportamento, por como a gente trata as outras pessoas. Y el mensaje del clamor de medianoche que llegó desde 2018 E a mensagem do clamor da meia-noite, que chegou desde 2018, nos enseña cómo tenemos que tratar a las personas. nos ensina como devemos tratar as pessoas. Si aún no sabemos cómo tenemos que tratar a las personas, Se a gente ainda não sabe como a gente deve tratar as pessoas, es por nuestra propia negligencia. é por nossa própria negligência. Porque como dije, desde 2018 tenemos el mensaje de igualdad Porque desde 2018 nós temos a mensagem de y igualdade. ya han pasado 5 años. E já passaram 5 anos. Es importante que seamos conscientes del momento en el que estamos, É importante que a gente seja consciente do momento que a gente está. que el mensaje va avanzando y va a ser una línea de éxito, Que a mensagem vai continuar avançando e será uma linha de êxito. y que cada uno de nosotros tiene una línea y va a depender de cada uno de nosotros si nuestra línea va a ser de éxito o fracaso. Mas cada de nós tem uma linha própria e vai depender de cada aqui se essa linha vai ser de falha Éxito. ou sucesso. Es nuestra decisión. É uma decisão própria. Vamos a orar. Deus que está nos céus, Este sábado juntos estudiando, obrigada por terminarmos esse sábado juntos estudando. te pido que verdaderamente podamos despertarnos, Te pedimos que verdadeiramente a gente possa despertar, que podamos ver cómo el mensaje está avanzando y cómo nos estamos quedando atrás, que possamos ver o quanto a mensagem está avançando e estamos ficando para trás, que podamos recordar que nuestra vida no es acá en la tierra, sino en el cielo, que podemos lembrar que a nossa vida não é aqui na terra, mas no céu, que nos elegiste para llevar a cabo tu obra. nos escolheste para levar adiante a tua obra. Te pido que podamos ser conscientes de eso y asumir esa responsabilidad y compromiso. Eu te peço que nós sejamos conscientes disso
e que possamos assumir essa responsabilidade e compromisso. Que recordemos que estamos aquí en la tierra para servir a los otros Que lembremos que estamos aqui na Terra para servir os outros y que los principios del cielo sea algo vivo en cada una de nuestras vidas. e que os princípios do céu seja algo vivo nas nossas vidas. Te pido que nos acompañes en la nueva semana que va a comenzar Te pedimos que nos acompanhe na nova semana que vai começar y que también estés con las personas que están viendo los estudios por Zoom. que esteja com as pessoas que estão vendo os estudos por Zoom. Todo esto te lo pido sin merecerlo, Tudo isso eu te peço sem merecer, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús. senão pelos méritos de Jesus. Amén. Amén. Amém.